Código Apocalipsis, el poder de la revelación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Código Apocalipsis. Una gran satisfacción poder compartir juntos. No olvides de suscribirte a mi canal, activa la campanita, dale un me gusta y así seguimos compartiendo estos materiales. Hoy quiero hablar de lo que viene a ser las tres futuras guerras, las tres guerras proféticas que restan en la historia de la humanidad. Quiero recordar que en mi video anterior dije que no habrá guerra, aún no. Y hasta el momento no hay guerra. No quiere decir que no llegue a ocurrir en algún momento, lo vamos a analizar desde la perspectiva profética, pero lo cierto es que aunque pareciera ser que Vladimir Putin, presidente de Rusia, inició una invasión hacia el este de Ucrania y que ya merecía una respuesta militar de parte de Estados Unidos y la OTAN, lo único que pudieron hacer es sancionar a bancos, comerciantes, empresarios y otros debido a que no es una cuestión tan fácil que dos megapotencias nucleares con armamentos de primer mundo lo hagan así de un día para otro. Bueno, Estados Unidos no tiene una condición económica suficiente como para hacer guerra. La guerra tiene costos hiper mega millonarios. Entonces, lo único que hace Occidente es sancionar bancos porque no le conviene con esa escalada todavía iniciar una guerra. Vamos a ver lo que pasa. Aquí lo cierto es que hay una invasión. Putin habló del reconocimiento de las repúblicas de Donetsk y Lugansk y es lo que conmovió al mundo entero. Parecía ser que eso ya era el inicio de una escalada militar que no tendría fin y con esto ya se veía una aparente guerra. Lo cierto es que no. Se dieron sanciones, siguen las amenazas. Vamos a mirar más titulares en Infobae. Y dice que Biden ordenó el envío de más tropas a los países bálticos y aviones de combate F-35 al flanco oriental de la OTAN. Por otra parte, valga destacar que Joe Biden consideró que Putin comenzó una invasión a Ucrania y anunció el bloqueo total a las grandes instituciones financieras rusas. Tras la invasión de Putin a Ucrania, suben los precios de la soja, el maíz y el trigo. Se dan cuenta, se viene comida cara, escasez de alimento a nivel mundial. Se viene una crisis, no hay duda de esto. Y vamos a mirar la Biblia de un pasaje que ha sido de los más utilizados y leídos en los últimos tiempos. Me refiero a Mateo capítulo 24. Y cuando dice en el versículo 6, oiréis de guerras y rumores de guerra, dice también, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es lo que nos dice el Señor Jesucristo. Pero en el versículo 7 dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y a esto el Señor Jesús llama principio de dolores. Tengo también otro video donde insisto que aún no estamos oficialmente dentro del periodo de principio de dolores. Estamos ingresando lentamente al periodo que llevará por nombre principio de dolores. Tenemos que tener 4 cosas para que sea principio de dolores en este final de los tiempos, porque sí es el final de los tiempos, sí somos la última generación, sí estamos a un paso del rapto de la iglesia, sí estamos entrando a principio de dolores, pero no estamos en el epicentro de principio de dolores. ¿Qué significa esto? Que necesitamos una guerra importante, no en Oriente Medio tal vez, y esta podría ser la guerra de Ucrania. Yo dije en mi video anterior y lo reitero, no habrá guerra aún. Creo que no es el momento o tal vez es demasiado el momento. ¿Por qué tengo esta disyuntiva?
porque económicamente, financieramente y políticamente no le conviene a Rusia ni a Estados Unidos ahora mismo hacer una guerra. Aunque así como están las cosas, pareciera ser que Putin no tiene miedo a las consecuencias. Tal vez ya se preparó con antelación a las consecuencias de una posible guerra, porque aunque lo niega, están dadas las condiciones y los pasos se están afirmando hacia la toma definitiva de Ucrania. Ahora, es importante analizar que la respuesta inicial del Occidente, o sea, de OTAN liderado por Estados Unidos, no ha sido militar, porque no le conviene a nadie. Ha sido de sanciones, como para decir que el gran perjudicado en este momento sea Rusia. Pero no podemos desestimar que Vladimir Putin ya haya preparado todo su sistema económico para enfrentar este tipo de sanciones a bancos y a empresas rusas. Vamos a mirar lo que viene. Principio de dolores tiene que traer una guerra. Esa guerra va a traer hambre, pestes y terremotos juntos. Un terremoto no como los que estamos viendo, porque todos los días veo que mis respetados y amados colegas que amamos la segunda venida del Señor, a grandes voces proclaman: hubo terremoto en tal parte, tanto punto tanto en tal parte. Y son terremotos importantes porque el Señor Jesús dijo: habrá terremotos por todas partes. Pero falta un terremoto importante, algo así como para que impacte el mundo informativo, y no lo tenemos en la actualidad. Pero si es que se inicia la guerra de Ucrania y tenemos la guerra, esa sería la guerra de principio de dolores. Sea ahora o sea más adelante, yo creo que en algún momento van a pelearse estas dos potencias entre Occidente y Rusia, y allí, si eso ocurre, allí vamos a estar oficialmente en tiempo o principio de dolores. Les aseguro que si esa guerra empieza en algún lugar del mundo, va a acontecer un gran terremoto ya en una población importante, de una ciudad importante, de un país importante, para que sea noticia a nivel mundial. Y consecuentemente esa guerra va a traer escasez de alimento y va a traer también hambrunas y pestes. Las pestes las tienen preparadas por allí, las largan y ya está. Vamos a ver que esta sería la guerra de principio de dolores, pero no la guerra de la tribulación o la gran tribulación, y no la batalla de Armagedón. No, porque todo lo referente a las guerras proféticas son en Oriente Medio. Lo que acontecería es lo siguiente: la primera guerra tendría que ser en cualquier parte del mundo, probablemente la guerra de Ucrania, llamémosle así. Luego, ya cuando se agudicen las consecuencias de esta situación mundial, el rapto de la iglesia. Luego del rapto de la iglesia, entraría en acción el anticristo, Apocalipsis capítulo 6, el primer jinete que firmaría el acuerdo de paz entre judíos y palestinos, enojaría a los países árabes que están en desacuerdo, y se desataría la guerra que probablemente, con casi certeza lo digo, va a ser Irán contra Israel. Y allí ya se va a empezar a notar el apoyo de Rusia, de China y de Corea del Norte a Irán, y se van a empezar a desarrollar guerras permanentes en Oriente Medio. La guerra que va a ser la primera guerra del segundo jinete del Apocalipsis va a dar principio a una serie de guerras que va a durar todo el periodo de la tribulación y la gran tribulación en diferentes países del mundo, trayendo consecuencias devastadoras como hambruna mundial, desabastecimiento mundial, que es el tercer jinete, que viene a ser 2 libras de trigo por un denario, y por supuesto 6 libras de cebada por un denario. Ya todos entienden que esto en síntesis representa comida muy cara y una escasez alimentaria muy importante. Y luego ya viene el cuarto jinete, que tiene al Hades con él, y hay muerte en forma masiva. La tercera parte de la humanidad, que a la fecha son más o menos unos 2.000 millones de personas, más o menos, a grandes rasgos. Esa guerra
del segundo jinete va a ser una guerra que va a ir afectando demasiado grande a toda la humanidad, y en ese contexto de guerra se desatarán los juicios de meteoritos, del asteroide, de los juicios de las plagas, de las copas, de las trompetas, etcétera, etcétera. Ahora, la gran guerra final, la batalla de Armagedón. Podemos decir que la Tercera Guerra Mundial iniciará con el segundo jinete, pero una guerra está compuesta de batallas. Una guerra está compuesta de batallas. La primera batalla va a ser Irán-Israel y muchas otras batallas que se van a empezar a desarrollar en Oriente Medio. Al final de la Gran Tribulación, 7 años después del rapto, Rusia, según Ezequiel 38, representado por Gog y Magog, aliado con los reyes de Oriente de Apocalipsis capítulo 16, vendrán para invadir Israel y destruir Israel con una alianza multinacional de Rusia, China, Corea del Norte y países árabes en su mayoría, para destruir a Israel. Una invasión que sería de Rusia, China, Corea del Norte y otros países a los que la Biblia los llama los reyes del Oriente, en una mega alianza multinacional con países árabes que, conforme al Salmo 83, rodearán a Israel para decir: destruyámoslo y que dejen de ser nación. En ese escenario de guerra, de la gran batalla de Armagedón, la última batalla de la Tercera Guerra Mundial, Rusia, China, Corea del Norte, el anticristo, los países árabes rodeando para destruir a Israel, se abrirán las cortinas del cielo, lo que podría ser una puerta dimensional, y entrará allí el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo mismo, que peleará contra todo ese ejército descrito en Apocalipsis capítulo 16, donde caerán sobre ellos granizos de gran peso, una tormenta, una confusión total entre ellos, y Jesucristo peleará por Israel para establecer como cabeza de las naciones durante el reinado milenial de Jesucristo, primeramente antes de la vida eterna. Resumiendo, tenemos que tener una guerra para ser principio de dolores. En el contexto de esa guerra habrá un gran terremoto y, por supuesto, escasez alimenticia, hambruna mundial. La FAO dijo que podríamos entrar a partir del 2022 a registrar 12,000 muertes por día debido al hambre. Bueno, eso es un número bastante elevado. Y también tendríamos en ese contexto más pestes. Eso sería principio de dolores. Principio de dolores. Nosotros como iglesia vamos a estar en principio de dolores. Nos va a alcanzar la escasez alimenticia, vamos a ser probados también nosotros en muchas áreas de salud, de economía, y a ver quién sigue adorando en ese tiempo y sigue esperando al Señor Jesús. Y en ese contexto sonará la trompeta para iniciar el rapto de la iglesia e iniciar la 70ª semana del profeta Daniel. 7 años de tribulación y gran tribulación. La primera guerra después del rapto de la iglesia será la segunda guerra profética en la línea de tiempo que estoy usando, y será Irán contra Israel. Allí se iniciarán batallas por todas partes, y la gran guerra final o la gran batalla final es la de Armagedón: Rusia, China, Corea del Norte, los países árabes contra Israel en la monumental batalla de Armagedón, donde el Señor Jesucristo demostrará quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No olvides de suscribirte a mi canal, activa la campanita para que estés informado de los videos que vaya levantando, dale un me gusta y comenta respetuosamente cualquier parecer que tengas. Por ahora solo me resta decirte que Dios te bendiga rica, poderosa y abundancísimamente en el nombre de Jesús. Código Apocalipsis, el poder de la revelación.